Hola a los que me acompañan en este video, pues les estaré relatando la historia de una mujer muy impresionante, sobre todo conocida en México y en América Latina. En la antigüedad, el papel de las mujeres se veía limitado a ser esposas y madres abnegadas. Cualquier intento de ser independientes era criticado. No existían muchas opciones para las mujeres que buscaban un camino distinto, y quienes lo intentaban encontraban a su paso un mundo de obstáculos. En pleno siglo XVI, en un mundo recién descubierto, una mujer levantó la mano para abrirse paso en el mundo de las letras. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla, lo que hoy es México, pero que entonces era conocido como la Nueva España. Aunque su fecha de nacimiento sigue siendo motivo de debate, sabemos con certeza que su padre fue un militar español, que luego del nacimiento de Juana Inés partió de vuelta a España. Su madre se unió con otro hombre llamado Diego, con quien procreó 3 hijos más. Esta situación dejaba a Juana Inés como una hija ilegítima, situación que era muy mal vista en la época. Pero gracias a que su abuelo materno era un hombre relativamente adinerado, Juana Inés no se vio tan afectada por los prejuicios. La niña pasó su infancia en Amequemeca, donde su abuelo tenía una hacienda. Allí aprendió náhuatl con los esclavos que trabajaban entonces, sembrando trigo y maíz. El abuelo de Sor Juana murió en 1656, por lo que su madre tuvo que tomar las riendas de la hacienda. Se sabe que su madre era una mujer analfabeta, al igual que la mayoría de las mujeres de la época, pues solo los hombres tenían acceso a aprender a leer y escribir. Juana Inés sentía pasión por las letras, y a la edad de 3 años se sabe que se ocultaba en la biblioteca de su abuelo, donde aprendió por sí misma a leer y escribir, todo en total secreto. A diferencia de sus medios hermanos, Juana Inés no solía jugar, era extraño verla por la hacienda. Ella pasaba todo su tiempo en la biblioteca. Apasionada por la literatura, aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó los clásicos griegos y romanos y la teología del momento. Conforme crecía, Juana Inés sentía una desesperación profunda por aprender más, por lo que suplicaba a su madre enviarla a la universidad. Incluso tuvo la idea de vestirse como hombre, debido a que las mujeres no tenían permitido el acceso a ninguna escuela. Pero su madre se negó, por lo que Inés siguió el camino del autoaprendizaje. Se sabe que era tan intensa a la hora de aprender, que incluso se dice que al estudiar una lección cortaba un pedazo de su propio cabello, si es que no la había aprendido correctamente, pues no le parecía justo que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas. Luego de que uno de sus hermanos falleciera en la hacienda, víctima de un accidente, la madre de Juana Inés toma la decisión de enviar a sus hijos lejos de ese lugar, por lo que los envía a diferentes ciudades con algunos familiares. Alrededor de los 15 años, Juana Inés se trasladó a la Ciudad de México, a vivir con una de sus tías. Así, en busca de acceso a más conocimiento, Juana Inés terminó en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo en el año 1664, primero como servidumbre, después como dama de honor de la virreina. Cuando su talento para escribir se vio descubierto, se convirtió en una artista protegida por la corte. Esto era algo común. Los nobles que quedaban encantados con algún personaje que consideraban artista, se encargaban de protegerlos y brindarles los elementos necesarios para continuar con su arte. Pero no era común que una mujer artista fuera protegida. Por eso, el virrey da instrucciones a un grupo de sabios que la evaluaran, y la joven superó los exámenes con excelentes condiciones. La corte virreinal era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato. Ahí solían celebrarse fastuosas fiestas a las que acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y todo tipo de humanistas, en su mayoría egresados o profesores de la Real y Pontificia Universidad de México. Allí, como dama de compañía de la virreina, la adolescente Juana desarrolló su intelecto y sus capacidades literarias. En repetidas ocasiones escribía sonetos y poemas. También hacía elegías fúnebres que eran bien recibidas en la corte, aunque algunas versiones novelescas
señalan que en la corte se enamoró de varias ocasiones de hombres estudiados, que por supuesto en su mayoría eran casados. Los testimonios reales de la época señalan que Juana Inés era una joven enamorada de la literatura y que nunca mostró inclinaciones a vivir en pareja, ni a relacionarse de manera romántica con ningún hombre. Se sabe que sus protectores le ofrecieron arreglarle un matrimonio sumamente ventajoso, pero la joven los rechazó en más de una ocasión, y cuando la edad apta para casarse pasó en 1666, llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar a una orden religiosa. El padre Núñez le explicó que la vida religiosa estaba llena de conocimiento, que tendría la oportunidad de aprender cosas que ella nunca había soñado, por lo que aceptó de inmediato. Aprendió latín en solo 20 lecciones impartidas por Martín de Olivas. Gracias a sus protectores y las conexiones de estos, ingresó sin problemas en la Orden de San Jerónimo, donde la disciplina era relajada. Ella tenía su propia celda de 2 pisos y múltiples sirvientes. Allí permanecería el resto de su vida. Los estatutos de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar fiestas y recibir visitas, como las de Leonor de Carretero, quien nunca dejó de ser su amiga. Se sabe que Sor Juana recibía un pago de la iglesia por sus villancicos, como también lo obtenía de la corte, al preparar fiestas o espectáculos. En 1674 sufre un duro golpe. El virrey de Mancera y su esposa son relevados de su cargo, y durante el trayecto a Veracruz fallece Leonor de Carretno, quien se había convertido en su mejor amiga, lo que representó sin duda uno de los golpes más duros, pero que también le inspiró numerosos escritos. Sor Juana Inés se encomendó a la protección de sus nuevos virreyes, y entonces se le encomienda la confección del arco triunfal, que adornaría la entrada de los mismos a la capital. Es entonces que escribe su famoso Neptuno alegórico. Impresionó de tal manera a los virreyes que de inmediato le ofrecieron su protección y amistad. La nueva virreina incluso le encomendó numerosas pinturas de su persona que podemos apreciar el día de hoy. Sor Juana, en agradecimiento, le entregó varios escritos a la virreina, quien impresionada los llevó hasta España, lo que extendió la fama de Juana Inés en toda Europa. Sin embargo, varios miembros de la iglesia se sentían ofendidos porque ella no se enfocaba en temas religiosos, por lo que ganó numerosas críticas y comenzaron a ponerle numerosos obstáculos, todos estos con tal de que se enfocara en los temas religiosos. Sin embargo, sus protectores se encargaron de alejarle a los personajes del camino. En este ambiente de total protección, Sor Juana pudo tener más libertad, por lo que también sirvió como administradora del convento y realizó experimentos científicos. Entre 1690 y 1691 se vio involucrada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que realizó sobre un sermón del muy conocido predicador jesuita Antonio Vieira. El obispo de Puebla sugiere a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y se dedicara en cambio a las divinas, las cuales, según el obispo, le podrían dar más beneficios. Esto provocó la reacción inmediata de la poetisa, quien a través de su escrito Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en el que reclama los derechos de la mujer a la educación, dejó a los miembros de la iglesia callados. Pero la situación política estaba cambiando y todo se volvía más inestable. Para 1693, sus amigos ya se habían muerto, ya no tenía protectores. Además, una agitación de la Nueva España ponía todo a temblar. Se producen rebeliones en el norte del virreinato, la muchedumbre asalta el Real Palacio y las epidemias se extienden en toda la población. En la poetisa entonces ocurrió un extraño cambio. Para finales de ese año dejó de escribir y dejó de aparecerse públicamente. Simplemente se dedicó a las labores religiosas. Hasta la fecha no se ha podido descubrir con exactitud cuál fue el motivo del cambio. Los creyentes católicos señalan que se trata de un milagro. Otros, en cambio, adivinan que hubo una conspiración misógina tramada en su contra.
tras la cual fue condenada a dejar de escribir y se le obligó a cumplir lo que las autoridades eclesiásticas consideraban tareas apropiadas para una monja. No han existido datos concluyentes para aceptar ninguna versión, pero sí se han avanzado algunas investigaciones donde se ha descubierto que toda la polémica la causó la carta de Atenagórica, en donde ella se habría puesto la soga al cuello. Su propia penitencia quedaría expresada en la misma. En la firma, al final ella estampa: yo soy la peor del mundo. Esta frase se ha convertido en la más célebre. Lo que se cree fue el principio de su fin. A principios de 1695, ya alejada de las letras, se desató una epidemia que causó estragos en la capital, especialmente en el convento de San Jerónimo. De cada 10 religiosas enfermas, 9 morían. Juana cae enferma poco tiempo más tarde, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. A las 4 de la mañana, el 17 de abril, cuando tenía 43 años, murió Juana Inés de Asbaje Ramírez. Según un documento, dejó 180 volúmenes de obras selectas, muebles, una imagen de Trinidad y un niño Dios. Todo fue entregado a su familia, con excepción de las imágenes que ella misma, antes de fallecer, había regalado al arzobispo. Fue enterrada el día de su muerte. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada la primera poetisa y escritora latinoamericana. Sus escritos alcanzaron las universidades y cortes más selectas de Europa, y muchos de los hombres que tanto la criticaron se volvieron aficionados a sus escritos. Una mujer señalada por elegir un camino diferente es hoy en día, a siglos de su nacimiento, reconocida en el mundo entero. Aunque sus logros nos puedan parecer pequeños, tenemos que observar el contexto y la época del lugar en el que nació. Sor Juana no solo fue una mujer inteligente, sino valiente, a quien haber seguido sus intereses le costó no solo críticas, sino al día de hoy sigue siendo muy señalada. Si eres de México, pues sabrás que ella es quien aparece en tus billetes de 200 pesos. Todos la hemos visto. Aunque la mayoría podemos tener conciencia de lo que fue, creo que pocos nos llegamos a imaginar la magnitud que ella tuvo, y que aún al día de hoy que es muy común ver a mujeres doctoras, enfermeras, artistas, escritoras, aún hoy sorprende, pero en una época en la que no era permitido, sorprende más. Claro que ella tuvo mucha suerte de haberse topado con personas influyentes que la ayudaran, porque de otra manera no lo hubiera podido hacer. También hay mucha gente que siente como nostalgia porque de alguna manera ella tuvo que sacrificar su vida, o sí, digamos, su vida personal, por poder seguir el camino de las letras. Porque si ella no hubiera entrado al convento, pues ella no hubiera podido seguir escribiendo con tanta tranquilidad. Pero el hecho es que ella escogió hacer lo que más le gusta, y aunque murió muy joven, pues su legado va a seguir siendo recordado. Espero que les haya gustado el video, y lo mismo, si necesitan o si les interesa algún tema, me lo dejan en los comentarios y yo lo investigo y después les comparto el video.